Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Bienvenidos sean ustedes a Cristo en nuestra familia. Le damos las gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo. Le damos gracias por, por los que estamos aquí reunidos y por los que están a la distancia. Y le pedimos al Señor que derrame de su gracia y de su misericordia sobre nosotros para conducir esta reunión. Le pedimos al Señor que disponga nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, que estén atentos para escuchar su palabra. El Señor siempre tiene cosas que decirnos, siempre tiene algo que señalarnos, tiene algo que Él desea que nosotros podamos darnos cuenta de situaciones que Dios necesita que nosotros estemos preparados para poder percibirlas y para poder tener esa comunicación con Él, tener ese proceso de intimidad con Él, para que conforme a su palabra, el Señor dice: ahora me vas a escuchar, yo te voy a decir qué es lo que vas a realizar en tu vida. Seguramente cuando hablamos de que el Señor tiene cosas que decir, a veces podemos pensar que estamos ante un Dios del cual no podemos quizás aceptar de una manera total que Dios verdaderamente habla. Y al decir que Dios verdaderamente habla, yo mismo tengo que reconocer que hace algunos años atrás, mi esposa con frecuencia, por la mañana o por la tarde, me decía: quiero hablar contigo, tengo algo que decirte, Dios me dio una palabra, o Dios me dijo. Y debo confesarles a ustedes que generalmente con mucha incredulidad, a veces con rispidez, yo me dirigía a ella y yo le decía: bueno, ¿y cómo sabes que es Dios? ¿Cómo sabes que estás escuchando la voz de Dios? ¿Cómo sabes que Dios te habla? ¿O por qué te habla a ti? ¿Qué te hace distinta a los demás? Debo reconocer también que yo no estaba preparado, yo no conocía la palabra de Dios, yo no andaba en los caminos de Dios, yo no me congregaba, no participaba absolutamente en ninguna reunión en donde se glorificara a Dios, donde se le adorara, donde se le alabara, donde se le diera reconocimiento. Hoy puedo comprender que si nosotros no hemos tenido ese punto para reconocer que nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que voltear a Él, y principalmente lo hacemos reconociendo que Él es Dios. Principalmente lo entendemos a través de comprender y entender que Dios principalmente habla a través de su palabra escrita. Ahí básicamente están todas las cosas que Dios tiene para expresarnos, para decirnos, a través de la cual se revela. Y cuando la persona está preparada para entender la palabra escrita de Dios, para empezar a leerla, para empezar a buscarla, para empezar a comprenderla, Dios es fiel y esa persona va a iniciar un proceso en el que Dios va a abrir sus sentidos espirituales, va a abrir sus ojos espirituales, va a abrir sus oídos espirituales, sus sentidos espirituales, y se va a ser más sensible, va a ser más perceptivo a la presencia de Dios. Y eso es una experiencia verdaderamente maravillosa. Está accesible a todos, pero no todos han emprendido el camino en esa dirección. Pero no todos están dispuestos. Hay
quienes en su vida han tenido alguna relación, alguna comunión con Dios y por alguna razón se han alejado. Por alguna razón su corazón se ha endurecido. Por alguna razón su pensamiento ha sido atrapado, ha sido cautivado y no les permite seguir teniendo esa relación. Pero déjeme decirle que verdaderamente Dios habla. Dios habla y nos quiere hablar absolutamente a todos. No es porque alguien reúna una característica especial y sea un privilegiado o sea un escogido. La palabra de Dios dice que su misericordia es para todos y en su misericordia, a través de la cual se expresa principalmente el perdón para todos nosotros, Dios dice que Él no desea que ninguno quede fuera, que ninguno se pierda, sino que todos vengan, todos vengan a la luz del entendimiento, a la luz del conocimiento, a la luz de la comprensión. Dios tiene tantas cosas que decirnos. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos. Culturalmente, sé que no es un tema sencillo. Yo mismo debo decirles a ustedes que hasta la edad aproximadamente de 40 años, pasadito los 40 años, no entendía yo absolutamente nada. Así es de que no se preocupe si de repente usted piensa que no entiende nada. No entendía nada, pero no solo no entendía nada, estaba atrapado en mis emociones. Estaba atrapado en una serie de sentimientos que se fueron desarrollando a lo largo de mi vida, en el que predominaba la rebeldía, el enojo, la frustración. No quería saber absolutamente nada de lo que implicara autoridad. Y déjeme decirle que Dios es autoridad. Déjeme decirle que la palabra de Dios, la Biblia, es autoridad. Y Dios quiere empezar esa relación con nosotros y que nosotros podamos reconocer el señorío y la autoridad que Dios tiene, porque simplemente es Dios. Aunque yo trate de argumentar o pensar que no es así. Dios habla. Principalmente lo hace a través de su palabra. En ocasiones usted está en una situación determinada y no encuentra la solución, está preocupado, empieza a estar en ansiedad, empieza a estar en angustia, quizás está deprimido y de repente alguien viene y le cita una escritura o usted abre la palabra y en el lugar en donde la abre usted puede reconocer que es Dios el que está hablando porque usted dice, esta es la palabra que yo necesitaba escuchar. Cuando usted identifique estos eventos en su vida, por favor comprenda y entienda que es Dios el que le está hablando. El profeta Jeremías dice que cuando uno pueda comprender o entender que Dios le está hablando a uno, que de ninguna manera endurezcamos nuestros corazones, sino que estemos atentos a lo que Dios tiene que decirnos, a lo que Dios va a hacer. En otras ocasiones, Dios habla a través de sueños. Y la Biblia me lleva y me dice que a José, el esposo de María, el Señor le habló en sueños. Particularmente hay dos ocasiones. En una, en donde el ángel del Señor le dice en sueños, despiértate, toma al niño y toma a tu esposa y ve a la tierra de Egipto, porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Estando en Egipto, el Señor le habla a través de un sueño y le dice, José, toma al niño y a tu esposa y regresa, porque el que buscaba matar al niño ha muerto. Y ejemplos hay de personajes a los cuales Dios les habló a través
de sueños. Hay un personaje que era José y se le conoce como José el Soñador, que fue el segundo de los principales en Egipto, siendo judío. Dios se le presentaba a través de sueños y le daba entendimiento y le daba sabiduría para dar consejo. Dios habla. A veces lo hace de manera audible, pero para reconocer esa voz audible uno tiene que haber hecho el trabajo para que nuestros oídos se sensibilicen para escuchar la palabra de Dios. Básicamente, usted puede estar seguro de que es Dios el que está hablando cuando en su corazón, cuando en su alma empieza a experimentar una paz que no tiene comprensión, no tiene entendimiento. La Biblia me lleva y me dice, como dice nuestro Señor Jesucristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando usted empieza a tener esa paz, usted puede tener la certeza de que es Dios el que está obrando en su vida. Dios habla de muchas maneras. Siempre está dispuesto a hacerlo. Se dice que estamos bajo la gracia del Señor. Se dice que un día esta gracia va a terminar y que deberíamos estar atentos, expectantes a lo que Dios tiene que decirnos. Y el testimonio de un amigo, un hermano en la fe, un día enojado, pues su hijo estaba enfermo, estaba muriendo, se rebeló y empezó a levantar la voz. El lugar, en el cuarto en donde estaba, había un crucifijo, no sé si de madera o de metal, y él empezó a dirigirse a esa cruz y empezó a decirle: si es cierto que existes, a ver, háblame, ¿por qué no me hablas? Seguramente usted lo ha experimentado. Seguramente ha estado en situaciones en las cuales dice: Dios, necesito que me hables, necesito que me des una palabra, necesito saber que eres tú. Y aquí está este hombre derramando su corazón delante del Señor, elevando su voz, y él mismo dice que incluso a manera de enojo: si eres Dios, ven y háblame, a ver, háblame. Y en un momento determinado, él dijo: mira, voy a abrir ese libro. Se refería a una Biblia que estaba allí en el lugar en donde él estaba, curiosamente, y qué casualidad. Y él dijo: mira, voy a abrir ese libro, y donde yo lo abra, y donde yo pose mis ojos, yo tengo que saber que eres tú el que me está hablando. Él tomó esa Biblia y la abrió al azar, y sus ojos se posaron en una escritura que es Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Y la escritura señalaba: si mi pueblo se postrare ante mí, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare ante mí, si clamaren a mí, si se arrepintiesen de sus malos caminos, entonces yo voltearé hacia ellos, yo los miraré y sanaré su tierra. Y este hombre que estaba clamando unos minutos antes se quebrantó y empezó a llorar, porque había algo en su corazón que para él le decía que era Dios el que le estaba hablando. Nuestra insistencia a través de Cristo en nuestra familia es que cada uno de ustedes comprenda la importancia que tiene el que vayan y lean y escudriñen la palabra de Dios. Es tan importante
No basta con que alguien venga y les lea un versículo. No basta con que alguien venga y les dé un mensaje. Hay mensajes verdaderamente hermosos, verdaderamente emotivos, pero en los cuales no se glorifica al Señor. Y en los cuales incluso, aunque se hable del Señor, se trata de glorificar al hombre. Escenarios en los cuales se exhorta a los congregantes o a las personas que están reunidas, diciéndoles: tú puedes, en ti está el poder. Y déjeme decirle que el que puede es el Señor, el que puede es nuestro Señor Jesucristo, el que puede es su Espíritu Santo. Uno debe reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas permanentemente. Es a través de la palabra de Dios. Le pedimos al Señor que esta tarde sea Él el que nos hable a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y que en la medida que usted le busque, oramos al Señor para que el Señor les hable en sueños, les hable a través de personas en lo que ustedes requieren, la palabra de aliento, de ánimo, de exhortación, la palabra de sanidad que usted está esperando, que alguien venga y se le externe, basado en la palabra de Dios, por supuesto, o que incluso escuche la voz de Dios de manera audible. En su momento ofendí a mi esposa diciéndole que estaba loca, porque permanentemente me decía: Dios me habló, Dios me ha dado un mensaje para ti. Aún hoy, hasta la fecha, debo decirles que con alguna regularidad sigue empleando estas expresiones. Dios me dio un sueño, Dios me dio una palabra, Dios me mostró. Y a manera de testimonio, déjeme decirle que la mayor parte de las veces que ella me lo ha externado, he visto el cumplimiento de ellas. ¿Cómo puede uno dudar? Pregunto, ¿cómo puede uno dudar de la veracidad de Dios? ¿Cómo puede uno dudar de la veracidad de la palabra de Dios? Dios nos está exhortando, nos está animando y yo casi diría nos está apurando en un mundo que cada vez parece más extraviado, en un mundo que cada vez parece más perdido, en un mundo que no quiere saber de Dios. Ciertamente, la palabra de Dios me dice que el camino que me lleva a la casa del Padre es estrecho y que la puerta también es estrecha. No habla de un camino amplio, y cuando se refiere a un camino amplio, habla de un camino de perdición. Busquemos al Señor, dice su palabra, mientras pueda ser encontrado. Y oramos para que esta tarde el Señor hable a sus vidas y que la palabra que el Señor tenga para nosotros el día de hoy hable a nuestros corazones y podamos atesorar su palabra. Como lo hemos venido haciendo, vamos a hacer la proclamación de la palabra del Señor. Es más o menos una cuartilla, como lo hemos estado haciendo. Quisiera que fueran más breves las proclamaciones. Me pregunto yo si uno puede limitar al Señor por motivos de agenda, y creo que no es así. Y esta proclamación está basada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, todo el capítulo, y es un extracto, está sintetizada, y recuerde que la proclamación es tomando de manera personal y actual la palabra del Señor. Dice la proclamación: Padre, Padre, reconozco que la hora ha llegado en mi vida para que tú
seas glorificado en todo lo que hago. Así como nuestro Señor Jesucristo pidió ser glorificado, también, Señor, yo anhelo que tu gloria se manifieste a través de mi vida, para que mi vida refleje tu luz y otros puedan ver y glorificar tu nombre. Yo reconozco que a través de nuestro Señor Jesucristo he recibido vida eterna. Y esa vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en mi vida diaria, busco conocerte más profundamente, caminar en tu verdad y vivir en la plenitud. Así como nuestro Señor Jesucristo glorificó al Padre en esta tierra, yo también, Señor, el día de hoy deseo glorificarte en mi vida, en todo lo que hago, y que mi vida sea un reflejo de tu amor y de tu verdad, completando la obra que tú has preparado para mí desde antes de la fundación del mundo. Padre, Padre, tú me has llamado, me has apartado del mundo y he recibido tu palabra con fe. Sé que todas las bendiciones y enseñanzas que he recibido proceden de ti. Y hoy las abrazo con todo mi corazón. Jesús ha orado por mí, y no solo por aquellos que estuvieron contigo o que estuvieron con Él en aquel tiempo, sino también sé que Él intercede por mí de día y de noche. He creído en tu palabra. He creído en la palabra que desde los apóstoles impartieron y compartieron para que hoy día la tuviéramos nosotros. Me regocijo, Señor, que al reconocer tu soberanía, al reconocer tu presencia, ahora sé que soy uno contigo, así como tú eres uno con el Padre, y que mi vida esté siempre unida a ti. Declaro que aunque estoy en el mundo, no soy del mundo. Así como tú, Jesús, no eres del mundo. Te pido que me santifiques en la verdad, porque tu palabra es verdad, y que mi vida esté consagrada a ti, viviendo en santidad y en unidad con mis hermanos y hermanas de la fe, para que todos seamos uno, reflejando así la perfecta unidad que existe entre tú y el Padre. Padre, reconozco que el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y continúo conociéndote cada día más y más. Te agradezco, Señor, que me hayas dado a conocer tu nombre. Y hoy decido vivir en ese conocimiento, permitiendo que tu amor permanezca en mí, así como tú estás en mí. Que el amor con el que me has amado esté siempre en mí y que mi vida sea un testimonio de tu amor, de tu gracia y de tu verdad. Amén y amén. Gracias al Señor. Y bien, les comentaba que esta proclamación está basada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el cual vamos a proceder a leer. Vamos a leer el capítulo completo y empieza diciendo Juan 17:1: estas cosas habló nuestro Señor Jesucristo y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo
para que también tu Hijo te glorifique a ti. Para nosotros, hace rato que la hora ha llegado. El Señor está esperando que nosotros le glorifiquemos. El Señor está esperando que nosotros reaccionemos. El Señor está esperando que nosotros entendamos la necesidad de voltear a Él y de glorificarlo en nuestras vidas, de glorificarnos con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de hacer todas las cosas. Dios nos exhorta para hacer todo lo que hacemos con excelencia, como si lo hiciéramos para Él. No para nosotros, no para nuestra vanidad, no para nuestra soberbia o nuestro egoísmo, para que nosotros nos sintamos más, sino es para que Él sea glorificado en todo lo que hagamos. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo, el cual tú has enviado. La primera vez que leí esta escritura, el Señor ha mostrado su palabra. Porque a veces cuando pensamos que un día, cuando ya no estemos en este mundo, si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, si nosotros hemos reconocido la soberanía de Dios en nuestra vida, su autoridad sobre nuestra vida, y pensamos que un día cuando estemos delante de su presencia, ¿qué haremos ahí? Muchos de nosotros ni siquiera pensamos en la vida eterna y mucho menos qué haríamos en su presencia. No es como que estaremos ahí delante de Él sin hacer absolutamente nada. Porque la palabra de Dios dice que la vida eterna es para seguir conociendo a Dios. En otras palabras, nunca vamos a dejar de conocer a Dios, porque todos los días estaremos conociendo cosas distintas de Él. En eso consiste la vida eterna, que lo conozcamos a Él, el Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo. Y en eso va radicando nuestra esperanza bendita de vida eterna, de ir a la casa del Padre, de conocer directamente al Padre. Ya no habrá más misterios, ya no habrá más situaciones en las cuales nosotros nos podamos imaginar, porque Él mismo estará entre nosotros. Y Él reinará, se sentará en su trono. Y la palabra dice que Él mismo nos pastoreará, que Él mismo será el reflejo de la luz de nuestras vidas. Déjeme decirle que Dios ha dicho que tendremos un cuerpo glorificado. No es este cuerpo el que va a heredar la vida eterna. La palabra de Dios dice: no os engañéis, porque este cuerpo no heredará la vida eterna. ¿Por qué no heredará la vida eterna? Porque es un cuerpo corrupto, es un cuerpo de corrupción, es un cuerpo que tiene una herencia de pecado. Este cuerpo no puede heredar la vida eterna, pero Dios en su palabra dice que nos dará un cuerpo glorificado para estar delante de su presencia. Juan 17:4 continúa hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuántos de nosotros pensamos que cuando nuestro tiempo se acabe, más allá de la tristeza que implica dejar este mundo, debería de predominar la alegría de saber que vamos a la casa del Padre,
y estaremos con Él. Y que nosotros podamos decir, con base a esta escritura, que hemos terminado la obra que Él nos dio. Todos nosotros tenemos un propósito que cumplir, no nuestros propósitos, sino el propósito de Dios para nuestras vidas. Pablo lo externa de otra manera diciendo, he acabado la carrera, me he esforzado, he hecho todo lo que tenía que hacer. Lo único que me queda es recibir la corona de gloria que Dios ha preparado para aquellos que se han mantenido en los caminos del Señor, para aquellos que han creído, para aquellos que se han esforzado. He peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, dice Pablo. Nuestro Señor Jesucristo se refiere diciendo, he acabado, Padre, la obra que me diste que hiciese. Juan 17:15, el Señor continúa diciendo, Padre, pues, ahora glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y este es un pasaje que nos habla y confirma como empieza el Evangelio de Juan, diciendo que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y sin Él nada hubiera sido hecho. Hoy por hoy hay personas que piensan culturalmente o en el mundo que nuestro Señor Jesucristo fue un líder humano, que fue un profeta, que fue un maestro, pero no aceptan que era el Hijo de Dios. No pueden comprender que nuestro Señor Jesucristo ya existía y la Biblia nos lo dice por todos lados. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y sin Él nada de lo que Dios ha hecho hubiera sido hecho. Y ahora aquí en este punto, Él está diciendo, glorifícame nuevamente, Padre. He terminado la obra que tenía que hacer aquí en la tierra. Me he manifestado al mundo. Les he dado a conocer tu nombre. He terminado. Dame la gloria que tuve contigo antes de que viniese al mundo. Y continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y esos que me diste han guardado tu palabra. La exhortación es que usted también guarde la palabra del Señor. ¿Cómo guarda la palabra del Señor? Vaya, lea, medite y reflexione en la palabra de Dios. Juan 17:7 dice, estos que me diste, a estos a los cuales me he manifestado, estos que han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que tú me has dado proceden de ti. No tengo nada de mí porque todo procede del Padre. Y continúa diciendo Juan 17:8, porque las palabras que me diste se las he dado. En otra expresión, Jesús no vino a hablar de lo suyo. No fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo decía que Él nos hablaba y les hablaba de las cosas que el Padre le decía que dijera. Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía, de lo que yo les hablo, nada es mío,
porque todas las palabras que yo les doy a ustedes vienen de mi Padre. Se las he dado, las han recibido, y con base a esas palabras ellos deben de saber que verdaderamente yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. La Biblia me lleva y me dice, tal y como reconoció Pedro, tal y como reconoció Tomás, cuando dijeron de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oro y le pido al Señor para que a cada uno de ustedes, a nosotros, el Señor, se siga revelando a nuestras vidas y llegue un punto en el cual nosotros podamos decir, verdaderamente, mi Señor Jesucristo, eres el Hijo de Dios, y que yo pueda caer rendido a sus pies en adoración, en señal de sometimiento completo, total y absoluto. Juan 17:9 continúa diciendo, ahora, Padre, te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos que me distes están en el mundo, y yo voy a ti, decía nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, a los que me diste, ahora guárdalos en tu nombre. Ahora guárdalos para que sean uno, así como tú y yo somos unos. Que ahora ellos sean uno con nosotros. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Solo el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, continúa diciendo Juan 17:13, ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Quizás les sorprende esta expresión. ¿Por qué no son del mundo? ¿Por qué nosotros, aún estando en este mundo, no somos de este mundo? Aunque parezca paradójico, porque en el momento que usted ha declarado con su boca y ha creído en su corazón que Jesucristo es el Señor, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y desde el momento en el que usted ha tomado esa decisión de declarar a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, como su único Redentor, cuando usted lo ha declarado como su Señor, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y en ese mismo instante, la palabra de Dios dice que nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y al ser llamados hijos de Dios, ahora su ciudadanía ya no es de este mundo. Ahora su ciudadanía es una ciudadanía del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra
ciudadanía. Cuando un niño nace y lo llevan al médico y le aplican las vacunas, les expiden una cartilla nacional de vacunación. Y ahí se va registrando todo lo que el niño ha ido recibiendo. Y es con la finalidad de que esté protegido en este mundo, de que se enferme menos o de que no se enferme, de que sea inmune. O de la misma manera que cuando a usted se le expide un pasaporte y lo identifica como ciudadano de una nación o de un país, de la misma manera, cuando el Espíritu Santo nos ha sellado, de manera figurada recibimos un carnet, recibimos un pasaporte que dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Sabías que eras un ciudadano del cielo? ¿Y tienes tus sellos vigentes? Hay que tener los sellos vigentes. ¿Cómo tiene usted el sello vigente? Estando en la palabra del Señor, permanentemente, para evitar extraviar su pasaporte. El Señor continúa diciendo y dice: les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y así como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. En el libro de Mateo, el Señor dice, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: ahora vayan por el mundo, llevándole las buenas nuevas de salvación y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin de los siglos. Aquellos que han declarado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, dice aquí el Señor en su palabra, que ya no pertenecen al mundo. Y al decir que ya no pertenecen al mundo, está hablando que deben de dejar de hacer las cosas que antes hacían. La palabra del Señor dice: y el que adulteraba no adultere más, el que mentía no mienta más, el que extorsionaba ya no extorsione más, el que robaba ya no robe más, el que engañaba ya no engañe más, el que hacía las cosas que estaban fuera del orden y de la voluntad de Dios ya no lo haga más, porque ahora tiene una marca que dice que es ciudadano del cielo. Y si es ciudadano del cielo, su conducta y su actitud deben de estar conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios, glorificando, adorando a su Creador, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, llevando una vida de honestidad, llevando una vida de integridad, llevando una vida de lealtad, llevando una vida en la cual esa persona puede estar agradecida con Dios de mañana, de tarde y de noche. Puede estar agradecida si tuvo sustento, si tuvo cobijo, si tuvo protección, si tuvo alimento, agradeciendo en todo y por todo. Y no solo agradeciendo en todo y por todo, sino compartiéndolo con aquellos que no tienen nada, con aquellos desprotegidos, con aquellos desvalidos, con aquellos que pasan hambre, con aquellos que sufren desnudez. Y al decir esto, déjeme decirle que la vara del Señor pasa por todos nosotros
Y yo personalmente debo reconocer que aún me queda mucho tramo para poder cumplir con todo esto que el Señor nos dice a través de su palabra y que nos exhorta a realizarlo. Actualmente, personas que proclaman la palabra de Dios en algunos lugares del mundo están siendo perseguidos. Algunos están siendo ultrajados. Algunos son violentados. Algunos son encarcelados y a algunos se les quita la vida por causa del nombre del Señor. Quizás como país a nosotros esto no lo vemos de una manera tan real como ocurre en otros lugares del mundo. El Señor había establecido que esto ocurriría en un momento determinado. Decía que seríamos vituperiados por causa de su nombre. Y aquí en Juan 17 está hablando: mis hijos están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa es la promesa para todos aquellos que hayan creído, para todos aquellos que de ninguna manera nieguen a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para todos aquellos que de ninguna manera nieguen al Padre, para todos aquellos que de ninguna manera blasfemen contra el Espíritu Santo. Santifícalos, Padre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si dices santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿cuál es lo relevante para nosotros? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Juan 17, 19, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no te ruego solamente por estos, sino también te ruego por los que han de creer en mí, no solo por los que están aquí, sino por todos los que han de creer en mí. Dice en el 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me has dado, Padre, yo también se las he dado a ellos. Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que también los has amado a ellos. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido, no te conoce, pero yo te he conocido, dice nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y quien viene a mí, yo no lo rechazo. Termina diciendo nuestro Señor Jesucristo: Padre, les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Sé que hay hermanos míos que están pasando por situaciones de enfermedad, Padre, y que
y que están esperando una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de sanidad. Señor, háblales. Háblales esta tarde, Señor. Y permite que tu palabra, Señor, llegue al fondo de ellos, para que ellos encuentren paz en medio de la tormenta, para que ellos encuentren refugio en tu palabra, para que a través de tu palabra ellos encuentren consolación y exhortación, Señor. Ciertamente en tu palabra dice que en el mundo tendríamos aflicciones, Padre, pero tú nos exhortaste diciendo, pero no teman, porque yo voy a estar con ustedes. Y esto, Padre, habla de que quizás algunos o muchos de nosotros podamos seguir teniendo problemas, podamos seguir pasando por circunstancias difíciles, pero Padre, ayúdanos a comprender, ayúdanos a saber que tú estás ahí en todo tiempo, en todo momento, sosteniéndonos con tu diestra de poder. Aun cuando nosotros no te podamos ver, Señor, pon paz en nuestra alma. Padre, y dales entendimiento espiritual, porque ahí donde solamente vemos problemas, quizás no podemos ver, Señor, todas las bendiciones que hay detrás de ello. Ahí donde solamente vemos nuestra situación personal, comportándonos incluso de una manera egoísta, hay personas que están llorando por nosotros, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están afligidos. Porque ahí donde están ellos hay personas que genuinamente están señalando en qué puedo yo ayudar, qué puedo yo hacer, y quizás muchos de ellos lo están experimentando. Padre, muéstrales, Señor, que ahí donde piensan que tú los has dejado, Señor, aun cuando ellos no pueden percibirlo, es muy probable que se estén abriendo puertas donde no las había. Es muy probable que estén viniendo recursos donde no los había. Padre, para que en la medida que ellos puedan entenderlo y puedan comprenderlo, Padre, su lamento se convierta en agradecimiento, Señor, y que ellos puedan voltear hacia el cielo, voltear hacia ti, Señor, diciendo gracias, Dios, gracias, Señor, porque tú eres el que me sostienes. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes memoria de mí. Gracias, Señor, porque yo sé que en ti confío. Padre, te pedimos, Señor, tú sabes que principalmente nuestros hermanos, Señor, son personas que atraviesan por diagnósticos de enfermedad, y no cualquier enfermedad. Enfermedades, Padre, que literalmente destruyen sus familias, como tantas veces lo hemos visto. Familias que a raíz de esos procesos de enfermedad se desgastan, se separan, Señor. Padre, pedimos tu intervención directa, Señor, para que tú restaures esos hogares, para que tú restaures a esas familias, para que tú restaures a esos hombres y a esas mujeres, Padre, que parecen no encontrar solución a sus problemas. Padre, oramos para que tú restaures sus vidas. Padre, para que haya una limpieza, Señor, en sus corazones y en su alma. Porque ciertamente, Padre, en la medida que ellos sean sanados en su corazón y en su alma, Padre, tu palabra dice que su cuerpo también será sanado. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias. Permítenos, Señor, seguir manteniéndonos unidos todos unos a otros, orando unos por otros, tal y como es el deseo de tu corazón, Señor, para que seamos uno solo con nuestro Señor Jesucristo y seamos uno solo en el amor contigo. Te damos gracias, gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor.
Que el Señor los bendiga.